siempre deseando que Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes que pueden y tienen, ¿verdad?, la oportunidad de ver este video. Un saludo, hacía ya tiempo que no me conectaba, que no subía, ¿verdad?, algún material, pero esta tarde quiero hacerlo. Quiero compartir un poco en el Salmo 139, que habla acerca de dos atributos que solamente Dios, el verdadero Dios, Jehová de los ejércitos, Él tiene estos atributos. Uno de ellos es que Dios es omnisciente. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios todo lo sabe. El otro es, Él es omnipresente. ¿Qué quiere decir? Que Él está en todos lados. Pero hay un tercero también, ¿verdad?, que Él es soberano. Estos tres atributos, aunque hay muchísimos más, por supuesto, ¿verdad?, nos hablan de la grandeza del Dios en el cual nosotros hemos creído. Pero quiero leer Salmo 139, versículo 1 al 12. Dice de esta manera, y en esta ocasión voy a leer la nueva versión internacional. Dice de esta manera: Señor, tú me examinas, tú me conoces. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Tu protección me envuelve por completo, me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión, tan sublime es que no puedo entenderlo. Fíjese, la omnisciencia de Dios, este es un atributo que solamente Dios tiene. Él conoce todo, todas las cosas. Aún no siquiera, dice, llega la palabra a mi lengua. Aún no está ni en el pensamiento cuando nuestro Señor ya sabe lo que nosotros vamos a decir. Es decir, ahora mismo, en este mismo momento, aún no tengo la palabra y ya el Señor ya sabe lo que yo he de decir. ¿Es esto maravilloso? Por supuesto que lo es. Y rebasa nuestro entendimiento, nuestro corto y pequeño entendimiento, lo rebasa. Así que el saber que Dios lo conoce todo, al cristiano nos regocija, es motivo de gozo, es motivo de alegría, es motivo de esperanza, saber que Dios conoce todas las cosas. Por eso dice en otra parte de la Escritura, ¿verdad?, dice que Él tiene conocimiento de nuestras necesidades mucho antes que nosotros le pidamos. Y alguien tal vez dirá, bueno, entonces si Él lo sabe, ¿para qué he de pedir? Bueno, porque Dios quiere crear en nosotros una total dependencia de Dios. Por eso hay una parte, ¿verdad?, aún en la oración modelo, en el libro de Mateo capítulo 6, el Padre Nuestro, cuando dice, Padre, danos el pan de cada día. ¿Se fijan? No dijo el Señor, ustedes dirán, danos el pan para un año. No, danos el pan de cada día. ¿Qué quiere decir esto? Que aprenderemos a depender 100% todos los días y a cada momento de la voluntad de Dios. Es esto maravilloso, ¿no es cierto? Continúo leyendo en el versículo 7. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiere al cielo, ahí estás tú. Si tendiere mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba, o me estableciera en los extremos del mar, aún ahí tu mano me guiará, me sostendrá tu mano derecha. Y si dijera que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío, ni las tinieblas serían oscuras para ti,
y aún la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. La pregunta es, ¿a dónde me iré? ¿A dónde podría yo esconderme de la presencia del Señor? Dice en el libro de Jeremías que la presencia de Dios, dice, tu presencia, Señor, lo cubre todo, los cielos y la tierra. Lo cubre todo. Una de las cosas, hablando del atributo de la omnipresencia de Dios, no quiere decir que Dios corre de un lado para otro. Que cuando estoy orando aquí, Dios viene aquí a escucharme, y que cuando alguien más ora en México, Dios corre para... No. Dios simple y sencillamente lo cubre todo. Él está ahí en todo lugar. Él es omnipresente. Solamente Dios tiene este atributo. Es maravilloso. ¿Por qué? Porque sabes una cosa, amado hermano, amigo, quizás que ves esta grabación. Aún en los momentos más tristes y difíciles de tu vida, quizás cuando tus padres te abandonaron, cuando tus hermanos te abandonaron, tus amigos te abandonaron, cuando más solo te creíste o cuando más solo te has sentido, déjame decirte que tú no estás solo. Dios está allí. Dios está contigo. Hay un canto, ¿verdad?, que es de conocimiento quizás muy generalizado, que dice Dios está aquí. Tan cierto como que si le hablo, Él me puede oír. Tan cierto como que cuando respiro, Él está allí. La presencia de Dios lo cubre todo, los cielos y la tierra. No hay un solo lugar donde la presencia de Dios no esté. Dios está en todos lados. Ahora, Dios no está confinado a un templo. ¿Qué quiere decir esto? Dios no se queda encerrado en el templo donde nos congregamos. Dios no se queda encerrado allí, no. Él está en todos lados. Él cubre los cielos y la tierra. Toda la creación, Dios la cubre con su presencia. Ahora, el atributo de la omnisciencia de Dios, Dios lo sabe todo. Quiere decir, dice el salmista, ¿verdad? Aún no llega la palabra a mi lengua y tú ya la sabes. Dios sabe lo que tú y yo hablamos. Dios sabe lo que tú y yo pensamos. Dios sabe lo que tú y yo vamos a hacer. Porque Él lo sabe todo. Hay quienes equivocadamente o quizás por ignorancia le atribuyen estos atributos también al diablo. Incluso por ahí alguien enseña que debemos de orar en silencio porque el diablo también todo escucha. Y eso no es verdad. Esa es una herejía. Este atributo de la omnisciencia que es solamente de Dios. El único que lo sabe todo es Dios. Porque Él conoce nuestros corazones, conoce nuestros pensamientos. Porque Él es Dios. Ahora, el atributo de la omnipresencia equivocadamente también a veces se lo otorgan, muchas veces más bien, se lo otorgan al diablo. No, el diablo no es omnipresente. Hay quien al salir aún sale del templo y se tropieza y culpa al diablo, simple y sencillamente porque no puso atención, no se fijó y se tropezó. Sale y encuentra su auto con las llantas ponchadas y dice, es que el diablo. Se le cae el café encima y dice, el diablo. No, Él no es omnipresente. Dios es omnipresente. Ahora, saber que Dios es omnisciente, que lo sabe todo, saber que Dios es omnipresente, trae gozo, regocijo, esperanza al corazón del creyente cristiano. Saber que no estás solo, saber que Dios conoce tu necesidad, saber que Dios conoce, quizás si estás pasando por enfermedad, Dios la conoce. Quizás tu hijo o tu hija está enferma, Dios lo conoce.
Tu esposa quizás esté pasando tiempo difícil, aún mismo tu matrimonio estás pasando por una crisis, un tiempo difícil, Dios lo conoce. Y dirás, si Dios lo conoce, entonces ¿por qué no lo arregla? Porque, primero, hay muchas razones, pero una de ellas es, Dios quiere probar tu fe. Una. Dos, dice en el libro de Jeremías, clama a mí y yo te responderé. La pregunta es, ¿has clamado a Dios? Porque Dios conoce todas las cosas. Y Dios no es sordo. Dios escucha. Él dice, clama a mí y yo te responderé. Y dice en el libro de los Salmos también que Dios está cercano a los que claman a Él de verdad. Es decir, con un corazón sincero. Es decir, con un corazón que cree que Dios existe y que Dios está allí cerca para escucharnos. Es maravilloso. Ahora, el tercer punto es que Dios es soberano. Otro atributo, tercer atributo. Aunque hay muchos más, muchos más. Pero el que Dios es soberano quiere decir, así en palabras llanas, Dios no le pide permiso a nadie para hacer su voluntad. La voluntad de Dios quiere decir que Él es soberano, quiere decir que la voluntad de Dios se cumple sí o sí. Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Pero debemos de saber que en esa soberanía también dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios es perfecta. Pero como dice aquí el salmista en el Salmo 139, tal conocimiento no lo entiendo. Me rebasa, por supuesto. Por eso es que nosotros no entendemos la voluntad de Dios, pero déjeme le doy un consejo. El hecho de que usted no entienda o que yo no entienda no quiere decir que la voluntad de Dios se equivocó. La Biblia nos enseña y dice que la voluntad de Dios es perfecta. Y muchas veces Dios permite que pasen cosas. Y vamos a pasar por cosas duras, difíciles, como la pérdida de un ser querido. Muchas veces reclamamos y decimos, pero si yo estaba orando para que Dios sanara a mi madre, para que Dios sanara a mi padre, para que Dios sanara a mi hijo, ¿y por qué murió? Mi amigo, hermano, usted y yo no entendemos la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es perfecta y usted y yo debemos solamente obedecer y creer de todo corazón en esta bendita palabra. Hablando de la soberanía de Dios, dice en su palabra que Él hace misericordia a quien Él quiere. Así que conocer la soberanía de Dios es muy importante para poder entender la omnisciencia y también poder entender la omnipresencia de Dios. Quizás pase por tu mente, ¿y si Dios está en todos lados, por qué hay tanto crimen? Bueno, no quiere decir que Dios no está allí. Dios está allí. Y recuerde que la palabra de Dios dice que un día compareceremos delante del trono de Dios y seremos juzgados cada uno. Así que Él conoce todas nuestras obras. Ahora, ¿se manifiesta Dios en todos lados? No, porque no en todos lados se alaba el nombre de Dios. Pero eso no quiere decir que la presencia de Dios no esté allí. Por eso dice que no dará por inocente a ninguno. Porque de alguna manera la presencia de Dios siempre nos revela que Dios existe. Y la omnisciencia de Dios quiere decir que Él conoce todas las cosas. Así que ninguno se escapa.
Te animo, amado hermano, amigo en Cristo. Quizás te sientas en este momento solo, abatido, abandonado, a lo mejor traicionado, y sientas que estás solo y que nadie te quiere, que nadie te ama, que nadie le importas. Déjame decirte, para empezar, Dios conoce esos pensamientos, pero también Dios está ahí a tu lado. Por eso dice en el libro de Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Él está muy cerca de aquellos que claman a Él de verdad. Te animo que busques al Señor en oración, a través de la Escritura, en la lectura, en la alabanza. Búscale de corazón. Dios te ama y Él está contigo. Y no te va a desamparar, porque Dios es un Padre responsable de cada uno de nosotros. Un abrazo y mis mejores deseos. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Una vez más, estos tres atributos, la soberanía, la omnisciencia, la omnipresencia, solamente los tiene Dios nuestro Señor. Hasta pronto.